Recuerda que la mente no reconoce entre lo positivo o negativo, solo obedece. Es decir, solo suma o multiplica, no divide ni resta. Si piensas, no me pasa ningún fracaso en mi vida, traducirá fracaso y lo aplicará. Mas sin embargo, si piensas, a mí me pasan éxitos, soy una persona de éxito, yo mismo soy éxito, esto se aplicará en tu vida. ¿Cómo se programa la mente para recibir lo que quieres y esperas que se manifieste en tu vida? ¿Cómo podemos utilizar la mente adecuadamente para nuestro beneficio? ¿Por qué nos enojamos o nos desilusionamos o deprimimos, etcétera? ¿Por qué las expectativas que tenemos en otras personas o situaciones, proyectos, etcétera, no salen con respecto a lo que queremos y esperamos que sucedan? Es claro que no podemos cambiar a los demás u obligar a otras partes a cooperar con lo que queremos. Pero sí podemos cambiarnos a nosotros mismos. La base de todo esto es el pensamiento. Sabemos que las emociones dependen de nuestros pensamientos. Entonces, ¿por qué insistir en cambiar lo que no podemos cambiar, es decir, el pensamiento de los demás? Si definimos qué y cómo pensar, estaremos enfocados en lo que sí podemos cambiar, nuestros pensamientos, y aceptar los pensamientos de los demás que están en sintonía con los nuestros. Por lo tanto, no aceptar aquellos pensamientos traducidos en acciones de otras personas que pretenden afectarnos. El pensamiento nos libera o nos encadena. Por ello se requiere el dominio de estos, porque se traducirá en ideales, metas, proyectos, salud, abundancia, etc. en nuestras vidas. Lo que queremos y esperamos que suceda se puede realizar desde nuestro interior hacia nuestro exterior y no al revés. Entonces, ¿cómo trabaja la mente y cómo se puede programar y reprogramar esta, para que sea un leal sirviente en nuestras vidas? Para ello, hablaremos de dos formas principales de programación y reprogramación mental, para que nuestros proyectos sean exitosos, así como ejercer el equilibrio mental para no permitir otros pensamientos que no contribuyan a nuestras expectativas. También mencionaremos cómo trabaja la mente y los pensamientos, para poder utilizar acertadamente esta mente y estos pensamientos que queremos y esperamos sean manifestados en nuestras vidas. Cabe mencionar algo muy importante, que nuestro ideal o proyecto o meta debe considerar la empatía de con los demás, es decir, armonía en nuestro proyecto, ideal, meta y con todos los seres involucrados. Si es posible considerar amor altruista o espiritual, este último tanto mejor. Hay dos programaciones más comunes. La primera es la programación que se realiza por el interés de los pensamientos que te ocupan en tu mente. Esto es cuando grabas tus ideas o pensamientos por repetición y o por emoción intensa, en tu mente subconsciente. Es como si fuera el algoritmo de YouTube. Entre más te ocupes de ver un tipo de video, más te lo repetirá. De la misma forma, en lo que piensas más en tu mente consciente lo grabarás en tu mente subconsciente, para que posteriormente sea manifestado en tu mundo físico. Es decir, lo que piensas hoy se manifestará mañana. De esta forma, puedes cambiar las creencias que te impiden avanzar, sembrando nuevas creencias positivas sobre las negativas. Además, si interpretas las situaciones que te suceden en la vida como negativas, estarás reprogramando tu mente, y se materializarán estos hechos nuevamente. De ahí lo importante de tomarlas como aprendizajes positivos. Recuerda que la mente no reconoce entre lo positivo o negativo, solo obedece. Es decir, solo suma o multiplica, no divide ni resta. Si piensas, no me pasa ningún fracaso en mi vida, traducirá fracaso y lo aplicará. Mas sin embargo, si piensas, a mí me pasan éxitos, soy una persona de éxito, yo mismo soy éxito, esto se aplicará en tu vida. Esto sucede por la ley mental que dice, los pensamientos que entran a la mente subconsciente, tienden a manifestarse en el mundo físico. Ley de pensar es crear. La segunda forma de programar la mente, es la que se realiza a través de la visualización en la meditación.
inquietud física, y ocupándose solo en los pensamientos referentes a tu ideal, meta, u objetivo, es decir, lo que quieres que suceda. Amplifícalo con la imagen mental requerida, producto de tu afirmación mental correspondiente. Esto visto mentalmente como un hecho, realizado y consumado. Ya lo tienes, acompañado y desarrollado con imágenes complementarias, de tal forma imaginando colores, texturas, emociones, etc. Todo aquello que defina con la mayor nitidez tu ideal, lo más real posible, para que entren a la mente subconsciente estas ideas y pensamientos, a través de la repetición. Es decir, durante un mes meditando en la mañana y en la noche. Que es un tiempo promedio para materializar tu meta, o ideal. Cabe señalar que no deben ser negativos, estos pensamientos, porque hay una ley mental llamada de acción y reacción o de causa y efecto, también llamada karma, donde dice que lo que pienses de alguien se regresará a ti en la misma medida que fue expresado. No es un castigo, solo es la respuesta a la emisión enviada, es decir, una vibración baja emitida conocida como negativa recibirá una vibración igual, de igual forma una vibración alta emitida, recibirá su vibración correspondiente de regreso. Con estos dos principales métodos antes descritos, programas tu mente, para que se manifieste en tu vida lo que quieres. Con esto, estás usando la ley de atracción, la ley de afinidad, la ley de causa y efecto, ley de pensar es crear entre otras. Cabe mencionar que cuando visualizas tu ideal, este programará todo lo requerido para su manifestación. Por ello es posible que se te presenten situaciones requeridas para que se manifieste, tareas, aprender un idioma, esforzarse más en cierto trabajo. Es decir, deberás estar atento a las oportunidades que se te presenten. Esto dependerá de qué es lo que quieres y esperas que se manifieste. Recuerda que aquello en donde pones tu interés, pones tu creación. Te recomiendo los videos de visualización, ley de causa y efecto, qué es la mente y qué es el pensamiento. Te agrego en la descripción las ligas. Gracias por escuchar este video, espero sea de utilidad. Cualquier pregunta me puedes escribir en los comentarios. A través de Hermes Daniel.